invitado especial que tenemos en el día de hoy, el ex embajador y actual miembro de lo que es la Comisión de Relaciones Exteriores y diputado nacional de Frente para la Victoria, Eric Calcaño, a quien es un gusto saludarlo y que esté acompañándonos en esta noche. Diputado, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, un día muy particular, así que acá estamos. ¿Cómo lo está viendo esta elección en particular? ¿Qué visión tiene? Bueno, efectivamente lo que se decía al principio, que los norteamericanos votan en general por los temas o las issues, como ellos dicen, locales, pero para nosotros, que somos parte de la aldea global, evidentemente en la primer potencia del mundo, saber cuáles van a ser sus políticas exteriores en Medio Oriente o para América Latina, cuál va a ser la política económica, si hay realmente una diferencia entre ambos candidatos en lo que se refiere a privilegiar más quizás el sector financiero o más el sector industrial de Estados Unidos, también va a tener, por supuesto, repercusiones sobre lo que es nuestro comercio y nuestra propia política articulada con el resto del mundo. Eric, una pregunta. Hay algunos que piensan que si ganan los demócratas va a haber una mejor relación que si ganan los republicanos. Y ayer algunos nos planteaban, incluso Rapaport, ¿no? Creo que fue muy taxativo en decir que ganen demócratas o que ganen republicanos, todo va a seguir igual. ¿Vos crees que es así? No, me parece que hay una diferencia de matices que para Estados Unidos, que a la hora de los matices quizás sean cuestiones importantes para nosotros. Se comentó mucho que la esposa del candidato republicano tenía intereses en uno de los fondos buitres, este famoso NML del señor Singer, que es uno de los principales contribuyentes a la campaña republicana. Por lo tanto, uno piensa que si gana Romney, bueno, va a haber más atención, se va a prestar más atención a ese tipo de sector financiero. Luego Obama ha realizado una política económica que hasta ahora le permite a Estados Unidos capear mejor que Europa la crisis internacional, con una fuerte expansión de la base monetaria. Por lo tanto, creo que hay diferencias, y también me parece que nosotros desde América Latina, desde América del Sur, desde la UNASUR, desde el Mercosur, tenemos que también establecer una mejor calidad de relación con Estados Unidos en el sentido de hablar de igual a igual. Los grandes países tienen grandes intereses, nosotros creemos en un mundo multipolar, creemos que Sudamérica es parte de unos polos de ese mundo que queremos diverso, precisamente para poder desarrollarnos y no ser ni el patio trasero, como se decía en un momento, ni vivir en el aislacionismo, al cual han sido proclives muchas veces varios gobiernos norteamericanos en el pasado. Luego, me parece que es la oportunidad para establecernos dentro del mundo. Por ejemplo, cuando la Argentina reindustrializa, compra mucho equipamiento, muchos bienes de capital a Estados Unidos. Hay políticas con las que estamos de acuerdo, hay otras cosas que quizás haya que discutir, pero siempre de igual a igual, que es la norma en las relaciones internacionales. Javier Borrelli, diputado Calcaño, ¿qué opinión le merece estos dos diferentes, estos perfiles bien marcados que son? Bueno, esos dos perfiles marcan un poco también lo que son los sectores dirigentes en Estados Unidos. En el ámbito de la política, por ejemplo, Obama hace un poco el cursus honorum, que es empezar a militar, luego ser diputado legislador de su estado, luego pasar a nivel nacional. Sobre el tema de pasar a nivel nacional es ahí donde se hace la política en Estados Unidos, en el Capitolio, en el Congreso, en la Cámara de Senadores o en la de Representantes. Romney tiene otro perfil que también se da un poco en la política, que es el del millonario o el de la familia acaudalada, que llegado a un momento de su vida decide también entrar en política. Un caso que uno puede pensar a principios del siglo XX típico es la familia Roosevelt, que dio dos presidentes a Estados Unidos y que venían de medios económicos extremadamente acomodados. La diferencia quizás es que el segundo Roosevelt, no Theodore Roosevelt, sino Franklin Delano, es un tipo que transforma al Partido Demócrata y lo hace pasar de posiciones más conservadoras a posiciones de reforma social importantes, como fue el caso del New Deal. De hecho, Obama trata de seguir un poco esos pasos. Fue acusado, cuando uno ha seguido estos días las elecciones en Estados Unidos, la campaña, uno escuchaba la cadena Fox, a veces tan parecida a algunos medios de comunicación locales, en los cuales se decía que era poco menos que socialista o prácticamente bolchevique. Bueno, lejos de ahí, simplemente lo que hace Obama es tratar de poner un poco más de regulación para salvar el sistema de una crisis terrible, crisis provocada desde Enron, crisis provocada por la Lehman Brothers, crisis de las hipotecas, por el estallido de la burbuja financiera. Entonces es ahí donde quizás se dirime también una cuestión de poder interno de Estados Unidos, que va a ser
al poco tiempo se va a reflejar en su política exterior. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, ¿nosotros qué nos interesa? ¿Cómo podemos sostener nuestro propio desarrollo basado en un mercado interno como el de ellos? Fíjense que, por ejemplo, uno de los grandes momentos de la economía norteamericana es cuando pasan la noticia del consumo de los hogares. Subió el consumo de los hogares en Estados Unidos, entonces eso significa que la economía va a ir bien, la bolsa sube. Baja el consumo de los hogares, eso significa que la situación es más compleja. Es decir, Estados Unidos sigue siendo, con todo su poderío, un país marcado por su mercado interno. Nosotros acá, que estamos reconstituyendo un poco el mercado interno, que estamos reconstituyendo un poco el estado de bienestar, también nos vamos a entender mejor con alguien que sigue los mismos lineamientos industrialistas, si se quiere. Eso no obsta a no discutir determinadas cuestiones comerciales. La característica de Romney, quizás viniendo de un medio muy acaudalado, viniendo además, es cierto, es protestante, pero es mormón, lo cual también hace que sea un protestante un poco especial dentro de lo que es... Mucho más de derecha. ¿Cómo? Mucho más de derecha. Que tienen, digamos, sí, exactamente, tienen otra visión del mundo, de la vida, etcétera. Y Estados Unidos, siendo un país donde la religiosidad es un fenómeno popular con mucha fuerza y hay un montón de iglesias y de creencias protestantes, y uno lo ve en las series, en las películas, en las novelas, bueno, eso es parte constitutivo de su identidad, esos hábitos del corazón que hacen que, bueno, la presencia de Dios sea importante, quizás expresada y vivida de un modo distinto al que nosotros como latinos o latinoamericanos, o como mezcla o como mestizaje, vivimos el fenómeno religioso. Claro. Por ejemplo, en Brasil hace poco también un grupo ligado a sectores evangélicos, como que había amagado tener una parte importante del espectro político en el vecino país. Bueno, eso al final, el PT, que es un partido con características más nacionales y populares, digamos. Populista. Sí, en el buen sentido de la palabra. Por eso y utilizado como una categoría, no como un objetivo. Como una categoría con mucho placer, populista. Sí, por supuesto. Sin tener miedo, sin temor. Sin temor. No, claro, exactamente, como construcción de la política, ¿no? Como dice Laclau, y de repente Romney quizás aparece como un tipo que viene más de los círculos aristocráticos, del dinero, de una determinada manera de vivir su religión, y Obama se parece, digamos, un poco más a lo que podía ser un político tradicional en Estados Unidos, siendo innovativo en los medios de comunicación, claro, trabajando la cuestión de las redes sociales, pero como ustedes señalaron recién, también conduciendo el aparato del Partido Demócrata. En Estados Unidos llegan hombres de partido, claro, no llegan outsiders o personalidades que de repente pueden impactar o ser un fenómeno mediático. Sí. Es un largo y lento trabajo, el cursus honorum, hasta llegar a puestos expectantes en el Poder Legislativo, que creo yo que es el lugar donde uno ve realmente cómo funciona la política y el poder en Estados Unidos, o como en el caso de Romney, a través de la gestión de un estado, Massachusetts. Habrá que ver cómo le va en su estado, en el estado que gobernó hoy. Diputado Calcaño, obviamente esta situación uno la está viendo y dice, bueno, se ve reflejada en los perfiles y obviamente con eso el perfil de los votantes. Cuando uno ve a la sociedad estadounidense que está mirándose para adentro, que está intentando salir de una crisis que obviamente no ha podido hasta acá Barack Obama y que entendemos lo está castigando la sociedad ahora, ¿no? Sí, a ver, lo puede estar castigando, sería un castigo un poco paradójico por no haber hecho mucho, votar a lo estrictamente contrario. Si no avanzó demasiado en el sistema de salud, votar a una persona que propone prácticamente una visión muy neoliberal de lo que es el acceso a la salud para todos los ciudadanos. Así que es ahí donde se da la complejidad y donde quizás también uno puede ver en una campaña electoral como la norteamericana cómo funge toda esta cuestión de lo que son las técnicas de campaña electoral. En realidad uno piensa casi como si fuese un caso de estudio. ¿Va a ganar el que gane? ¿Va a ser realmente el vencedor o en realidad logró hacer perder a su adversario? Quizás en las elecciones, en este tipo de elecciones uno no gana, pierde el adversario. Cuando también se aproxima la fecha electoral y uno va a votar, ¿qué pesa más? ¿El balance de lo realizado o el futuro que se promete o que se trata de ver? Entonces son diferentes cuestiones, diferentes cosas que los propios especialistas en materia de campañas, en materia de comunicación, ¿ganan los partidos o gana la persona? Gana siempre la persona, claro, ahora no puede ganar sin un partido. Entonces las campañas electorales están hechas de esas paradojas
que evidentemente el candidato, el conductor, tiene que ser el que mida el peso de cada uno y los pueda llevar adelante. Claro, tal vez uno tiene la mirada muy de la Argentina, ¿no? Es decir, mira al candidato y no mira tanto al partido, es verdad, es decir, allá todavía rige, digamos, y me imagino que llegar a la candidatura no es fácil porque va por una interna de partidos, cosa que la Argentina es como que se ha olvidado un poco de eso. Bueno, ahora con las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, lo que también buscamos es revitalizar el rol de los partidos políticos y muchas veces cuando tenemos alguna discusión enardecida en el Parlamento, lo cual es normal, uno nota la diferencia entre quizás lo que son estructuras partidarias más consistentes y otros partidos que quizás todavía no han salido de sus crisis. Pero esto es por estas pampas. En Estados Unidos uno ve claramente que las maquinarias electorales funcionan todo el año. Todo el año el presidente o el líder político está en campaña y aquel que quiere llegar, bueno, llega después de vencer a todos sus adversarios en internas que son a veces realmente terribles. Pensemos en la película Colores Primarios, en la cual el candidato demócrata, su principal dificultad es ser nominado como candidato demócrata. Pensemos también quizás en una frase, por lo que es la importancia de los medios, en una frase de Bob Dole, que fue un candidato que perdió frente a Clinton hace bastantes años. Lo que él decía era: díganme dónde está el estudio de televisión, el resto lo hago yo. Es decir, establecer ese contacto por la televisión, por los medios, por las redes sociales, como un modo de nueva militancia, pero que en realidad también se inserta en un modo de hacer político que sigue siendo clásico. Claro, de hecho, ellos han medido hasta los 3 debates que han llevado adelante, quién ganó, quién perdió, es decir, y mediante, por ejemplo, Barack Obama, que dicen pierde el primer debate de acuerdo a las mediciones, hacen que revierta esa situación y en el segundo se recupere. Fue una cosa muy particular, ¿no? Bueno, es que ahí también uno tiene que pensar que a veces la política es percibida como un mercado a futuro, en el cual uno vale en el día a día lo que va a valer el día de las elecciones. Yo recuerdo el debate entre Sarkozy y Hollande, en el cual era bastante parejo, hasta que Hollande se puso en la piel de presidente y él dijo: yo como presidente de Francia voy a hacer esto, como presidente de Francia voy a hacer lo otro, y lo borró al otro candidato. Claro. Entonces también hay una cuestión de espectáculo, de gladiadores, que el público y los electores también son ávidos de estas cuestiones. Hay una parte de espectáculo que es importante, una parte actoral que es importante en estas campañas, evidentemente no puede ser el centro o el núcleo. Claro. O sea, tenemos la particularidad que la elección de Estados Unidos, con un elector de más gana la elección. Con un elector. Si hay empate de electores, que puede ocurrir, ocurrió 2 veces en la historia de Estados Unidos, vos mirás qué pasa. Sí, ¿qué pasa? ¿Empiezan a trabajar los bufetes de abogados? No. Aparte de trabajar los bufetes de abogados, porque obviamente todos van a reclamar, la Constitución americana dice que la Cámara de Representantes elige al presidente que son los diputados, sí, claro, y la Cámara de Senadores elige al vicepresidente. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí viene la cuestión de quién puede tener la capacidad de elegir. Probablemente, obviamente, hay un acuerdo político. Ahí es donde el sistema bipartidista funciona ante una situación de crisis como esa, que se empató en electores. ¿Pueden empatar en electores? Sí. No hay nadie, no hay un Cobos para desempatar, ¿eh? Sí. Si empatan... Menos mal, por eso digo. No hay un Cobos. ¿Sabés quién desempata? Los diputados y senadores. Y, diputado Calcaño, ¿y cómo puede resultar esto? Si esto ocurre, ¿cómo ve un gobierno de un presidente de un partido y un vicepresidente del otro? Sería una situación anómala, no prevista por los textos. De hecho, elegir un presidente de un partido en Estados Unidos y un vicepresidente de otro, en un sistema presidencialista, realmente crearía dificultades de funcionamiento bastante complejas. No es el caso de Francia, donde el presidente puede ser de un partido y el primer ministro de otro. De hecho, se dio. Mitterrand tuvo como primer ministro a Jacques Chirac, Jacques Chirac tuvo como primer ministro a Lionel Jospin. Es decir, en un sistema semiparlamentario, semipresidencialista como el francés, eso podía funcionar. Pero aparentemente, por las cifras también que uno va mirando, la cuestión de Ohio hoy está, en este momento, las encuestas dicen un 49% para Obama
Obama y un 46% para Romney. Ohio, que es el otro, Pensilvania, que es el otro estado importante, ya está 50-44, siempre según diferentes encuestas. Por lo tanto, Ohio, Pensilvania, Florida, bueno, son esos lugares en los cuales vamos a tener que estar atentos para ver el perfil del próximo presidente y sobre todo con qué Cámara va a llegar, con qué Cámara de Representantes y con qué Cámara de Senadores. Recordemos que Clinton también tuvo muchas dificultades para gobernar con cámaras adversas. Claro. Eso tampoco es un fenómeno. Imagínese si gobernar con un Congreso en contra, que era una situación complicada para la política norteamericana, lo que sería tener un presidente de un signo y un presidente de otro. Claro. Ahí sin duda primaría la cordura, las maquinarias políticas de ambos partidos, el interés nacional del propio país y bueno, se llegaría efectivamente a un entendimiento. Por el momento es simplemente una hipótesis. Roberto, pasó 2 veces solamente eso en la historia americana. Sí. Pero tuvieron que elegir. La realidad no es la misma. Si uno quisiera medirlo contra la Argentina, la presidenta consigue la reelección por una amplia diferencia, viniendo de una gestión donde tuvo 2 años al inicio complicados, recordemos el conflicto con el campo, la crisis del 2009, y donde la presidenta se recupera en esos 2 años siguientes. ¿Y donde gana? Por un amplio margen. No le pasa lo mismo a Barack Obama. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con que su oposición está claramente digitada? ¿Cómo lo ve? ¿Qué análisis hace de eso? No, me parece que la oposición que tiene Barack Obama en Estados Unidos está mucho más estructurada. Además, cuando uno ve el mapa de gobierno de los estados, es cierto que hay muchos estados del cordón bíblico o del sur sólido, como le dicen allá, son gobernados por republicanos, con lo cual la oposición a Obama tiene una experiencia de gestión bastante consistente. Luego, lo que pasó también aquí en la Argentina es que fue tanto lo que fue el trabajo de salir del infierno durante la presidencia de Néstor Kirchner y continuar en el camino del desarrollo con inclusión social durante la presidencia de Cristina, que realmente la sociedad argentina aceptó nuestros métodos, nuestros estilos, nuestro modo de resolver los problemas, que paradójicamente tienen mucho que ver con esas políticas que en algún momento hicieron grande a Estados Unidos, como el New Deal, que era básicamente el estado de bienestar. Tito Bachmann decía recién cómo la presencia de Obama en el lugar de la catástrofe hacía presente al Estado. Bueno, hoy en la Argentina, en muchos barrios populares, va el ANSES, va el PAMI, va el Ministerio de Justicia, el Estado va al territorio para proveer un servicio que antes era distante o era mal percibido. Entonces, la reconstrucción del estado de bienestar, una economía que funciona en base a un mercado interno. Si en muchos discursos la presidenta siempre hablaba de soberanía y de mercado y de pleno empleo, de soberanía y de pleno empleo, quizás porque los países soberanos son países que tienden al pleno empleo. Luego, esas percepciones de soberanía, evidentemente en el caso de Estados Unidos uno lo ve más como cuestiones imperiales, esa cuestión del pleno empleo, no hagamos nada porque el mercado lo resuelve todo del mejor modo posible, sería la versión republicana. Cuánta intervención tiene que tener el Estado dentro de la economía, sería la reflexión demócrata, pero quizás los tientos y diferencias en Estados Unidos están menos marcados de lo que ha sido la política argentina desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha. Nosotros creemos de repente mucho más en la política como instrumento de transformación, sí, cuando quizás en Estados Unidos se percibe al legislador o al político como una persona más alejada. No hay esa cosa masiva de militantes y los jóvenes que quieren participar en política allá están más en Ocupemos Wall Street y acá están en un montón de partidos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno.